Continuamos y vamos ya procediendo a la clausura de este 16º Congreso de Periodismo Digital. Salutación a la alcaldesa de Huesca, a las autoridades, presidente de la Asociación de Periodistas de Aragón, don Antonio Fraguas Forges, que da nombre a uno de los atractivos que tiene esta clausura. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Andamos ya a los últimos pasos de este Congreso de Periodismo Digital de Huesca y nos adentramos por los derroteros de la pasión, esos que dijo Dante Alighieri que solo pueden comprender aquellos que lo experimentan. El periodismo es un oficio duro, exigente, en el que la pasión se convierte en un instrumento fundamental para soportar los reverses y digerir los éxitos, que es algo muy importante y es algo que deseamos a esa nueva iniciativa de Pedro J. Ramírez del Español, al igual que absolutamente a todos los medios de comunicación de todo orden y soporte que en el mundo son. Explicaba Michael Jordan que a lo largo de su carrera él había fallado miles de tiros, había perdido cientos de partidos, había errado más de 30 lanzamientos definitivos y que precisamente por haber asimilado la realidad de ir de fracaso en fracaso había acabado teniendo éxito. La preocupación de todos los que trabajamos en esta apasionante profesión es hoy global y hasta podríamos decir que galáctica, tanto que no debiera admitir los reduccionismos con los que nos estamos castigando en una estéril disputa entre soportes, mientras el modelo de negocio se resquebraja, en buena medida por la irrupción de quienes lo mismo rigen las cuentas de un periódico, de una radio, de una televisión, de un portal de Internet, que podrían estar abocados a aplicar recetas economicistas en una fábrica, pongamos, de galletas. Y el consumidor de galletas no tiene ni las mismas inquietudes, ni las mismas exigencias, ni las pretensiones que la audiencia, que los lectores de los periódicos, que quienes oyen la radio, quienes ven la televisión o quienes aprecian los contenidos a través de Internet. En la capacidad de acudir al encuentro con la sociedad, de palpar su pulsión y de convertirla en necesidad de un producto de prestigio e imprescindible, necesario, radicarán nuestras opciones de desarrollo. El paisaje de hoy evidentemente no es el más placentero y aquí ha quedado puesto de manifiesto, pero precisamente la supervivencia del oficio a lo largo de los tiempos y de las circunstancias más exigentes y adversas reivindica un carácter emprendedor de todos y cada uno. Emprendedor no significa empresario, sino simplemente proactivo, aquel que es capaz de buscar su propio destino, dirigiendo, rigiendo todos sus comportamientos, todas sus conductas, todos sus pensamientos. En definitiva, iniciativa. Y yo creo que también a mí se me quedaba ayer en la apertura, me gustó muchísimo ese decálogo con el que nos obsequió Arsenio Escolar. Para mí se me quedó la número 11 para romper el decálogo, porque ya que es importante que rompamos los esquemas, podemos romper los decálogos también. Y para mí se me queda algo muy importante teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes que hay aquí, que es la de formación. Yo creo que los medios de comunicación tendríamos que tener dentro de nuestro código ético la contratación de periodistas que se han preparado para ello en su componente académico. Yo considero que es algo fundamental y que ha de ser expuesto continuamente en los congresos de periodismo digital, porque si no acabamos convirtiendo esto en un cajón desastre ingobernable. Tampoco es porque haya que gobernarlo, pero ingobernable en cada uno de nosotros. Y la observación, además, que es la materialización de una gran obligación del periodista, que es la curiosidad. Nos obliga a descubrir caminos que abren excelentes profesionales capaces de trascender su día a día en la profundización en los recónditos y a veces intrincados recovecos de la verdad. Es el caso de nuestro querido amigo Ramón J. Campo, que es paradigma de un gran periodista, de un gran curioso, de un gran observador, de una persona rigurosa, meticulosa y capaz también de aportar esa chispa tan importante que es la del comunicador. Sus investigaciones para ese día a día que supone nuestra actividad dieron pie, a través de un ejercicio de la pasión, a componer una magnífica obra literaria, su libro histórico Canfranc, 3 siglos, Canfranc, el oro y los nazis, 3 siglos de historia, que ha tenido su secuela cinematográfica y que ahora presenta nueva edición enriquecida con más capítulos y con el prólogo de Antonio Fraguas Forges, que de paso entroniza a Ramón como sacerdote exégeta de la nueva secta de los estocionos canfranquinos. Y precisamente en esta despedida el Congreso ha querido traer aires de gran estreno
con una breve presentación del libro a través de su autor. Con ustedes, Ramón J. Campo. Muchas gracias a Javier García Antón por esta presentación y, sobre todo, muchas gracias al Congreso de Periodismo Digital de Huesca, de mi tierra natal, porque haya aceptado que podamos enseñar, sea mínimamente, el libro que nació aquí, nació hace una docena de años, cuando gracias a una web que hicimos con Pablo Calahorra, hicimos el heraldo.es/Canfranc, que era la historia que empezó la historia del oro, y esa punta del iceberg ha crecido y en gran medida para mí es un honor que alguien como Antonio Fraguas Forges, un ídolo para la gente que nos dedicamos a esta profesión, pueda prologar este libro, que tiene el doble de páginas que cuando nació, en el año 2002, y tiene muchas historias para contar. Primero, quiero contar cómo la reivindicación de la estación de Canfranc va a poner en su sitio probablemente lo que es la historia. Desde el pasado vamos a empujar, digo vamos los aragoneses, porque en el fondo lo que cuenta este libro es cómo esta foto tiene un siglo, es 1914, donde el Paseo de Independencia en Zaragoza estaba lleno de reivindicadores antes de que se pusiera en marcha en 1928 la estación de Canfranc, que duró entre 1928 y 1970. Este es el Canfranc de 1930, en el que nosotros nos paramos para encontrarnos qué tipo de historia podemos encontrar entre los aragoneses y españoles que disfrutaban esa historia. Es verdad, Antonio Forges, que la estación es mágica y eso es lo que yo creo que ayuda a contar esta historia más allá de nuestras fronteras. Para mí ya hicimos un primer documental que se llamaba Canfranc Kilómetro Cero y hemos hecho un segundo que se llama Juego de Espías, en el que, gracias a la difusión, más allá de un periódico, de un libro y de una página web que también hemos creado para esta historia, elorodecanfranc.com, lo que hacemos es modificar la cantidad de difusiones con un documental que les pondré al final un poquito. Estos son la gente que en 1914 entendían que para Aragón Canfranc era un sueño por la libertad, sobre todo. Ese es en realidad lo que es esta historia que contamos en este libro, que ha evolucionado. Nos hemos metido en archivos en toda Europa y en Estados Unidos en el que prueban que era un punto estratégico para todos. Hitler, en 1941, estaba controlando ya la estación de Canfranc. Estas son las primeras imágenes en todo el mundo que prueban que los alemanes estuvieron en Canfranc, en el único municipio de España que fue ocupado en la Segunda Guerra Mundial, en el que nuestro país era neutral. Estas son imágenes que aparecen gracias a la familia Benedé, que son guardias civiles que compartían la vida de los alemanes poniendo a un lugar estratégico como Canfranc bajo su yugo. Estas son las pruebas de cómo Hitler desde el año 1941 controló, a pesar de que cuando llevaron las tropas las llevaron en el invierno del 42, y de esta manera lo que sirve en todo esto es saber qué hacíamos los españoles y los aragoneses ante esta historia. Pues este libro demuestra que todos aquellos que pasaban el oro y el wolframio, lo que hacían era, igual que fue estratégico para Hitler y Franco, fue estratégico para los aliados. Y gente como Simón Casobón, como Lola Pardo, una canfranquesa que murió recientemente, se jugaron la vida por la libertad. Y esto es parte de este libro, que creo que lo mismo se ha contado en los periódicos regionales como en este periódico, que es uno de los que se ha presentado en este Congreso de Periodismo Digital, de mi buen amigo Miguel Mora, con CTXT,
que es una manera de meditar la información más allá de la información trepidante de todos los días. Es una página digital en la que yo creo que es bastante bueno pararnos y pensemos en cuál es la realidad para los periodistas. Con esto les cuento cómo fue el documental Juego de espías, mejor largometraje de Aragón este año, con Germán Roda, que lo cuenta en el libro. Entre 2 y 6 años de cárcel. Culpables de recopilar información contra una nación amiga y de poner en peligro la seguridad de España. Esa es la broma de los Astier en la comida de los domingos, de los macarrones que hacía la abuela. Abuela, tú colaboraste con el desembarco en Normandía, ¿es verdad o no es verdad? Y la abuela callaba, porque la abuela colaboró. Professeur éminent d'université ignorait complètement que par Canfranc était passé 86,7 tonnes d'or. C'est pas rien. Esta difusión en un documental, en estos momentos que es muy complicado llegar a tener difusión, sobre todo, y a tener presupuesto, ha estado en Televisión Española, en Aragón Televisión, en 2 emisiones. Más de 250.000 de personas han visto este documental y eso es lo que nosotros, los periodistas, creo que en estos momentos tenemos que afrontar, que es la crisis. La crisis es diseminar nuestra manera de expresarnos, lo mismo en un periódico que en un libro o en un documental. Esa es mi manera de entender. Quiero concluir con que aquellos que se jugaron la vida en Canfranc cantaron la Marsellesa con los franceses cuando echaron de allí a los nazis y acabaron con el genocidio. Lo mismo que hicieron los franceses y los españoles este año cuando se produjo el atentado de Charlie Hebdo. Muchas gracias. Espera un momento, Ramón. Muchas gracias. Porque vamos a reclamar la atención del padrino de esta nueva edición, de Antonio Fraguas, para que nos explique cuál es esa... que nos explique, no, algo mejor, algo distinto. Gracias. Bueno, muy brevemente os diré que hay una cosa fundamental. Ha dicho Ramón J. que efectivamente yo digo que la estación de Canfranc es una mágica. Es una cosa mágica. En el Pirineo hay 3 entradas o sitios, lugares mágicos, que son Roncesvalles, la estación de Canfranc y Sant Pere de Roda en Girona. Esas 3 cosas están ahí y en cada una de ellas el carácter mágico del siglo XXI lo decimos aquello o lo empleamos aquello en el cual se pueden hacer más de 800 películas o series de televisión. Bien, pues la estación de Canfranc se pueden hacer 3.000 películas fácilmente. En el libro del trabajo ímprobo y enorme que ha creado Ramón J. con sus colaboradores, que además ha tenido la gallardía de poner el copyright correspondiente en el staff, cosa que hay que agradecer, no como otros, ¿vale? Pues os diría que ha quedado absolutamente claro que en ese trabajo, en cada página, salen 5 o 6 novelas, pero de verdad, ¿eh? O sea, tienes cosas increíbles, como el policía que le destinan como castigo que vaya a Canfranc y resulta que luego el tío está encantado porque le han mandado allí y él es montañero, esquiador y caminante por el campo y los montes. Tienes por el otro lado el que era republicano, sargento republicano, que era carabinero, pero cuando se funden resulta que le pasan ahí castigado y el tío se lo pasa de miedo. Son cosas increíbles, ¿no? El famoso Wagner el jefón de los nazis, que para arriba y para abajo, ¿qué es lo que le hace uno de los carabineros a él con la maleta que dice que es una valija diplomática? Y resulta que la valija diplomática lo que tiene dentro, que no la quiere abrir el alemán bajo ningún concepto ante el carabinero español, son jamones, chorizos y quesos. Fijaos lo que es la vida, como poco a poco se repite la historia, que es un poco lo que está pasando ahora, pero bueno, de eso hablaremos otro día. Es un gran libro, es un gran trabajo periodístico y es un ejemplo de lo que podéis hacer todos los periodistas
plumillas, yo también soy de vosotros, o sea que da igual, al respecto. En la historia nuestra, en nuestra historia, está gran parte de los reportajes del futuro. Nada más. Hasta luego. Muchas gracias, Antonio, Ramón. Y seguimos con quemando etapas, ya prácticamente no queda nada. Vamos con las conclusiones del Congreso, de este 16º Congreso de Periodismo Digital, a cargo de Darío Pescador. Ustedes perdonen porque las estaba escribiendo. Hoy es viernes y 13, pero el día triste fue ayer. Ayer fue un día triste porque nos dejó un periodista, que luego se metió a escritor, llamado Terry Pratchett. Sir Terry escribió un libro llamado La Verdad, sobre periodismo. En este libro contaba que hay dos tipos de personas, las que ven el vaso medio lleno y las que ven el vaso medio vacío, pero que el mundo pertenece a los que miran el vaso y dicen, ¿qué pasa con este vaso? Perdone, oiga, perdone, ¿este es mi vaso? No, este no es mi vaso. Mi vaso estaba lleno y además mi vaso era más grande. ¿Quién se ha bebido mi cerveza? Terry Pratchett lo que describía así era a un periodista haciendo su trabajo, que es meter el dedo en el ojo a alguien. Un trabajo cuyos mandamientos nos recordó Arsenio Escolar hace 2 días. No publicarás las notas de prensa del poderoso, ni aceptarás sus regalos. No tolerarás ruedas de prensa sin preguntas. No serás complaciente. No al pesebre, no al trabuco. Esto viene al pelo en la misma semana en la que el Senado español ha aprobado la bien llamada Ley Mordaza, una ley que proporciona al Estado aún más medios para impedir efectivamente el trabajo del informador. Viene al pelo cuando varios directores de medios constatan con resignación que la agenda informativa, no todo es deporte, la agenda informativa en España la marca el poder. Este congreso ha contado con la participación de excelentes periodistas latinoamericanos que nos han mostrado casi sin anestesia lo que hay al final de ese camino. Hay medios que solo son órganos de propaganda de las grandes empresas y de los políticos a quienes sirven. Periodistas asesinados por orden de personas que tienen cargos públicos, asesinados solo por informar. Aquí ser periodista es muy difícil, allí es heroico. La crisis nos ha dejado en un mundo más oscuro donde, como recordaba Enrique González, el periodista hace una pregunta, el político responde con una flagrante mentira y esa mentira es publicada luego como un titular, sin consecuencias. No pasa nada. ¿Qué se puede hacer cuando la sociedad ya no reacciona ante la infamia? En esta fiesta de los periodistas hemos visto el peligro bien claro, pero también hemos visto la solución. Ante la duda, haz periodismo. En la misma tierra que los grandes medios han removido cavando su propia fosa, están brotando proyectos con una sola premisa, informar por todos los medios posibles. Y hoy, más que nunca, todos los medios posibles quiere decir informar por Internet. Hemos visto que las historias virales de hoy son simplemente buenas historias diseñadas para que me alcancen a mí, al lector, en mi teléfono móvil mientras estoy sentado en el tren. Hemos visto vídeos del New York Times capaces de emocionar que cuentan la historia mejor que 100 diarios. Hemos visto a Quartz, un medio global, librarse de la esclavitud del clic, publicando solo las noticias que son a la vez importantes e interesantes, e invitando a sus anunciantes a que hagan lo mismo. Hemos visto a varios periodistas que, armados con su nombre y apellido y una cuenta de Twitter, consiguen librarse del yugo de la financiación, convirtiendo a los periodistas y a los lectores en los socios de su empresa. Esos mismos lectores, a los que ya podemos llamar sin miedo usuarios, porque leer es solo una pequeña parte de lo que hacen. Nada de esto es fácil. Todo esto es posible. El talento es la única variable de la ecuación que no se puede comprar. Por eso duele ver a los periodistas españoles exiliados en otros países donde sí les permiten hacer grandes cosas.
Duele ver a las mujeres que todavía son ninguneadas en el marasmo de corbatas de la redacción. Cuando la televisión pública de calidad es un sueño imposible, porque el director de informativos no puede decir no cuando recibe la llamada de un político, toca hacer de la necesidad virtud. Toca hacer periodismo porque lo peor no es morir, lo peor es que no se acuerden de nosotros. Es nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío Pescador. Ahora tiene la palabra, después de esta lectura de conclusiones, el presidente de la Asociación de Periodistas de Aragón, José Luis Trasobares. Gracias, Javier. Buenos días, buenas tardes ya. Me han dicho que sea muy breve. Siempre me lo dicen cuando llega el momento de la clausura. Yo me preparo normalmente algún mitin final para llamar un poquito la atención, pero casi nunca lo puedo desarrollar. En este caso, quería empezar diciendo que a este Congreso de Periodismo Digital, que se ha convertido en un foro importante, yo diría que fundamental para la profesión en España, los nativos digitales vienen a intercambiar experiencias, a ver por dónde van las cosas y a buscar incluso nuevas ideas o a copiar las buenas ideas que tienen otros. Los inmigrantes digitales vienen a aprender, a ver de qué va esto, y los turistas digitales venimos a curiosear y a maravillarnos. A veces no nos enteramos de grandes cosas, no nos enteramos de lo que estamos viendo, pero en cualquier caso la maravilla es constante. A mí me ha maravillado en esta edición, me ha parecido fundamental corroborar lo que planteé el día de la inauguración, el día que abrimos este congreso, es decir, ayer, que por primera vez empezamos a ver modelos de negocio, empezamos a ver salidas, pequeñas puertas que se abren hacia la luz. No diré eso de la luz al final del túnel porque eso ya está muy gastado y ya a menudo se dice de una manera, en fin, bastante frívola. Se empiezan a ver puertas que se abren, colegas que se sientan aquí para hablar sin ningún rubor de nuevos procedimientos, de nuevos soportes, de nuevos negocios y para explicar que sus iniciativas están empezando a consolidarse y a dar beneficio. Esto a mí me parece importantísimo, básico. Es cierto que, mientras tanto, seguimos atravesando la tormenta perfecta de esta crisis poliédrica que nos ha azotado. Por eso voy a terminar mi parte en este congreso diciendo que si es verdad, como se dice, como yo mismo he dicho en otras ocasiones, incluso aquí, en ediciones anteriores, que los periodistas hoy tenemos que poner ahí delante nuestra capacidad de adaptación, nuestro talento, nuestras habilidades, unas habilidades constantemente en transformación. Si tenemos que poner nuestra iniciativa, nuestra creatividad y nuestra imaginación, hoy voy a decir que tenemos además que poner grandes dosis de valor. Aquí se ha hablado mucho de ética en este congreso. Está bien que no solamente se hable de negocio, que se hable también de ética, de cuál es nuestra misión, de cuál es nuestro objetivo, de qué significa esa vocación y esa pasión que nos mueve a los periodistas. El valor es algo fundamental, el valor personal, el valor físico, el valor intelectual. Hemos visto aquí a compañeros mexicanos explicar en qué condiciones se realiza allí el trabajo. Allí donde los alcaldes que están molestos con tu información no llaman al director de tu periódico o a ti mismo para decirte hazme el favor de no tocarme las narices. Llaman a un sicario para que te asesine. El valor es una parte esencial de nuestra profesión. Valor para contar la verdad, valor para afrontar las presiones, valor para que en cualquier caso no pongan en tu epitafio que hiciste cosas que no querías hacer, valor para enfrentarte también y discutir tu trabajo con tus directores y con la empresa para la que te emplea, valor para defender nuestra dignidad en los salarios, en los contratos, valor para ser periodistas. No somos los únicos que debemos de ser valientes por necesidad. El minero que baja a la mina, el pescador que sale a la mar o el albañil que se sube a un andamio
también necesitan derrochar coraje y valor para hacer su trabajo. En nuestro caso, estamos obligados a ello. Yo os pido que tengamos ánimo, que seamos conscientes de que no vamos a ser buenos ni siquiera regulares periodistas si no ponemos toda nuestra inteligencia en ello, pero que tampoco seremos buenos periodistas si no somos capaces de afrontar nuestro trabajo con energía, con determinación y con valor. Seamos valientes, seamos periodistas. Gracias y hasta el año que viene. Muchas gracias, presidente. Vamos ya a la entrega del premio Blasillo y ruego la presencia aquí de la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huesca, Teresa Moreno, para proceder a la lectura del acta de concesión del premio. Buenas tardes. El jurado del Premio Blasillo de Huesca ha acordado conceder el galardón de la edición de 2014 a Principia Marsupia. El jurado ha valorado que en el blog de Alberto Sicilia, que aparece en público.es, se realizan comentarios y reflexiones sobre temas políticos y sociales de actualidad, centrados en algunos de los conflictos y situaciones de gran impacto, como son los de Grecia, Sáhara Occidental y Ucrania. Sicilia realiza una exposición clara y concisa a la vez que análisis rigurosos. Sus opiniones aportan un valor añadido, el rigor, y al mismo tiempo están expuestas con amenidad, ironía y un ingenio que conmueve durante su lectura. El jurado ha estado compuesto por Teruca Moreno, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Huesca, Lourdes Montes, profesora de la Universidad de Zaragoza, Javier Pedreira, Microsiervos, ganador del Blasillo 2013, Javier Pérez de Albéniz, periodista y ganador del Blasillo 2009, y Pedro de Alzaga, periodista. El premio al ingenio español en Internet, Blasillo de Huesca, fue creado a propuesta de Antonio Fraguas, Forges, con el patrocinio del Ayuntamiento de Huesca y cuenta con una dotación económica de 4.000 euros. Mariano Gistaín, Arcadi Espada, José Antonio Millán, Antonio Broto, Melisa Tuya, Juan Andrés Muñoz, Javier Pérez de Albéniz, David de Jorge, Antonio Martínez Ron, José Antonio Pérez y Microsiervos fueron los ganadores de las ediciones anteriores. El premio de 2014 se entregará en la clausura del 16º Congreso de Periodismo Digital que se celebrará en Huesca los días 12 y 13 de marzo. Enhorabuena. Para la entrega del premio ruego la presencia de la alcaldesa de Huesca, Ana Alós, el presidente de la Asociación de Periodistas de Aragón, el director del Congreso de Periodismo Digital, Fernando García Mongay, y don Antonio Fraguas Forges. Y, por supuesto, al responsable que merece todas las enhorabuenas, Alberto Sicilia. Ese papel sí que lo resiste todo, con esa dotación. Alberto. Venga. Bueno, la verdad es que estoy un poco abrumado sobre todo cuando me llamaron. Yo me dedico a esto desde hace bastante poco, hasta el año pasado. Mi carrera profesional había sido otra. Me dedicaba a la física teórica, que es algo que me suele recordar mi madre cuando voy de viaje a algún sitio. Y le digo, me voy a Donetsk, mamá. Me suele responder, hijo mío, yo te tenía colocado, tenías un trabajo. Y, bueno, pues cuando di este paso hace un año, lo que sabía que tenía
y que tengo todavía muchísimas cosas que aprender a hacer, y le pedí a un grupo de gente que conocía de mi etapa anterior y a la que es bastante más inteligente que yo, y que siguiese lo que iba haciendo y me dijesen sin miedo lo que pensaban, que me criticasen como hacíamos, ellos son físicos y cuando trabajábamos juntos así funcionábamos y así lo hacemos. Así que me gustaría, si he hecho algo bien este año, ha sido gracias a ellos, gracias a la gente que desde el cariño me ha criticado, y creo que no hay nada más valioso como una crítica a alguien que te quiere. Así que quería dedicárselo a ellos. Y muchas gracias a todos. Y procede a la clausura ya del 16º Congreso de Periodismo Digital de Huesca la alcaldesa de Huesca, Ana Alos. Buenas tardes, de forma ya muy breve, porque ya es hora de emprender camino o de comer. Y simplemente quiero despedirles, decirles que ha sido otra vez, como ayer les decía, que ha sido un placer que hayan estado aquí en nuestra ciudad, que espero que este congreso les haya posibilitado esa esperanza de futuro que todos los periodistas deben tener cada día. Que, también espero que hayan rescatado a algunos periodistas que, por lo que veía en Twitter esta mañana, habían quedado perdidos por algún lugar en la noche oscense, y que tengan un feliz regreso a sus casas y, por supuesto, que les esperamos de nuevo el próximo año aquí en la 17ª edición del Congreso de Periodismo Digital de Huesca. Enhorabuena a la organización por la celebración de este congreso, que ha sido un éxito, como todos los años, y pues que seguramente empezarán mañana ya a trabajar en el del próximo año. Muchas gracias y damos por clausurado esta 16ª edición del Congreso de Periodismo Digital. Gracias.